Canal La Ligua TV presenta Coffee Break, un programa en que las entrevistas, los comentarios, la actualidad y la cultura están presentes. Conduce Roberto Toro Núñez. Canal La Ligua TV. Hola, ¿qué tal, estimadas amigas y amigos televidentes que nos acompañan a través del canal La Ligua TV, con su canal digital, libre recepción también le hemos llamado, en el canal 3.1 y en cable a través de la empresa Whitcomb, el canal 29. Estamos dando inicio a otra edición del Coffee Break a través de nuestras pantallas. Gracias por estar ahí, gracias también por la sugerencia que nos han enviado para atender diferentes temas vinculados con el desarrollo social, cultural, político de nuestra provincia de Petorca, de nuestra región. Tenemos la grata visita, más que visita, la compañía de un amigo en las comunicaciones, un destacado profesional, muy versátil, un hombre multifacético por la capacidad que ha tenido de ir desarrollando a través de su vida diferentes aspectos de su quehacer. Le conocimos como comunicador, locutor radial, luego como contador, como profesor de contabilidad, también estudió por ahí administración, entre varias cosas. Terminó siendo un exitoso abogado, no terminó, sino que comenzó la carrera de exitoso abogado y también estuvo en el mundo de la política, representando a la provincia a nivel regional y a nivel nacional. Estamos hablando del abogado Cristian Macaya Barca. ¿Cómo está, Cristian? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Roberto. Muy agradecido por la presentación. Sorprende un poco, yo no sé si tan bueno o tan malo esta versatilidad, esta capacidad tan dúctil de poder ir adaptando a los tiempos, pero tiene que ver con que soy un coleccionista de vidas. La verdad que me gusta poder disfrutar experiencias distintas. Cuando muy niño planifiqué una vida haciendo distintas cosas. Quizás por una estructura de personalidad no hubiese resistido a hacer toda una vida lo mismo. Y yo creo que a muchos les pasa también que a veces pasa el tiempo haciendo una actividad y uno tiene el deseo de poder saber si puede ser un aporte en otras áreas. Te agradezco mucho la invitación, estoy muy gratamente sorprendido por el espacio televisivo. Soy de la época de la radio con cajas de huevo, digamos, en las paredes, por lo tanto obviamente es sorprendente el cambio y qué bueno que la Ligua esté a esta altura, así que muy agradecido. Gracias por tu concepto, Cristian. Bueno, lo pensaba preguntar al final, pero ya que un poco lo señalas al comienzo, vayamos con eso. Epígrafe le llaman algunos, epígrafo dicen otros. ¿Qué frase te gustaría el día de mañana, cuando partas de este mundo, esté estampada ahí, que el que pase diga, don Cristian Macaya? Un poco dijiste una frase muy interesante recién. Algo de hacedor de vida. Coleccionista de vidas. Coleccionista de vidas. Sí. Sí, no sé, yo creo que lo que uno quiere de alguna manera es trascender. Llega un momento en que ya uno puede observar el camino recorrido. Yo me encuentro con bastante energía y fuerza, pese a haber resistido el embate de un par de enfermedades más o menos fuertes en los últimos años, pero la vida da oportunidades, por lo tanto yo creo que hay que tomarlas de manera tal de poder ir proyectando lo que viene con mucho ánimo, con mucha fuerza y honestamente siento de que hay harto por entregar todavía. No me perdonaría pasar por el mundo sin haber tenido la capacidad de servir, la capacidad de poder ayudar, la capacidad de haber sido útil en algo. Creo que es muy importante desarrollarse en un área donde uno pueda trascender y decir, en esto fui un aporte y en esto me van a recordar algunas personas por haber sido incidente en algo, aunque sea muy, muy, muy poco. El profesor desde el punto de vista de haber formado personas, el abogado de haber salvado de problemas o de situaciones complejas, el médico de haber salvado vidas. Entonces, el hecho de poder estar en un área donde uno pueda dejar una huella, la verdad que tiene que ver con lo más trascendental del ser humano, que es trascender posiblemente, valga la redundancia. Ahora, estas diferentes actividades que has tenido en tu vida es parte de una evolución, de una madurez, porque uno puede pensar, he hecho muchas cosas, pero
¿se hacen todas bien? ¿Se hacen todas con el mismo espíritu de obtener una excelencia, una calidad en el servicio, en el trabajo? Claro, yo creo que cuando las personas tienen una predisposición a tener, digamos, eficiencia en la actividad que realizan, en lo que tú lo coloques va a tratar de rendir bien, indistintamente, digamos, del rol que nos toque ocupar. Cuando tenemos un buen gestor, por ejemplo, esa persona donde la vayamos colocando normalmente va a ir haciendo un buen desempeño. Pero también tiene que ver con probablemente algo negativo. Yo no lo quiero mirar tampoco como algo específicamente virtuoso. A mí me gusta hacer cosas distintas porque me aburro haciendo siempre lo mismo. Entonces, yo no sé si eso es bueno o es malo. A mí me parece que aburrirse prontamente de una actividad también tiene más característica o connotación negativa. Pero no podría tolerar o soportar de verdad hacer lo mismo. Yo estuve en la docencia, por ejemplo, tú eres un profesor, probablemente puedes hablar desde primera fuente de lo que eso significa, que tiene cosas muy bonitas, pero también es desgastante. También llega un minuto en que tú no estás haciendo aporte a una actividad porque tú propiamente no estás con la misma energía todos los días. Entonces ahí viene una honestidad. Uno tiene que ser honesto y decir, bueno, si no estoy con la misma energía al principio, mejor que lo haga otra persona, ¿cierto? Y yo me voy a dedicar a algo que hoy día tenga nuevos bríos, nuevas ganas y a nuevos aires en hacerlo. Entonces, por eso cada 8 años, no sé, 10 años, voy cambiando un poco las actividades. Pasé por el mundo de las comunicaciones, un poco también motivado por la necesidad de poder hacer algo, porque en mis tiempos la educación no era una cosa accesible, era cara. Hoy día hay más oportunidades, por lo tanto mi generación tuvo que trabajar y estudiar. Entonces las comunicaciones un poco sirvió eso, pero no digo digamos que es solamente una herramienta, lo hice con mucha energía, vocación y con ganas. Después vino la docencia, porque a veces uno también es más víctima de su destino que forjador de él, porque si se te ofreció hacer clase, uno se queda ahí y empieza a perfeccionarse en esa área, empezamos a hacer cursos, por lo tanto me sentí bueno y me sentí aporte en ese instante, pero mientras tanto estudiaba otra carrera, estudiaba Derecho. Cuando egreso y ya me titulo, obviamente quiero ejercer la abogacía. Estando en la abogacía llevo algunos años, me doy cuenta que lo social también me es algo que me es cercano, que me sensibilizo con los problemas sociales, por lo tanto ingreso a la política un poco motivado por ayudar. Pasa un tiempo en la política, 2 periodos, tuve la suerte de tener 2 elecciones consecutivas ganadas, pero también llega un momento en que uno empieza a desgastarse, te desgasta el entorno, te desgasta la actividad, uno ve cosas que a veces no necesariamente comparte, y llega un minuto en que no está, digamos, la misma fuerza y uno siente que otros lo harían mejor. Entonces, en ese sentido, digamos, yo llamo a ser honesto, de decir, voy a resistir en esta actividad mientras lo haga bien. El día que yo flaquee, obviamente que otras personas pueden hacerlo mucho mejor. Buen punto. Oye, como este programa, o más que este programa, mi experiencia en las comunicaciones, 34 años, debe haber sido unos 25 años atrás o 30 años atrás, conversábamos con un colega, Arturo Aranda, también abogado, y él en aquel entonces me decía, fíjate Roberto, que en Estados Unidos las personas en su vida trabajan no menos en 4 o 5 profesiones. Y yo decía, es una locura, en Chile, 30 años atrás, uno entraba de empleado público, entraba de profesor, era conductor de un taxi, era chofer de un camión, y tú nacías en eso y morías en ese trabajo. Claro. Te ubicaban como el peluquero, como el cartero, era tu oficio de vida. Pero lo que tú estás comentando está pasando en nuestra sociedad, y ahora también los jóvenes, no solamente jóvenes, hay personas ya que han pasado 3, 4 profesiones, como decías tú, un poco las razones que dabas tú, y también a veces por necesidades también del mercado, porque se van... Todo esto es dinámico, la economía ha ido cambiando. Hay que tener la capacidad de adaptarse, porque los tiempos van cambiando, y por supuesto si hay una situación en la que uno no está rindiendo o no hay una o mejor buena expectativa que se viene. Exacto, entonces también hay que ir para allá. Hoy día yo estoy tratando de buscar otras áreas de desarrollo. Me está gustando mucho, por ejemplo, el área de la hotelería. Tengo una propiedad que estoy empezando a desarrollarla en ese sentido. Es primera vez en mi vida que tengo un emprendimiento, como muchas personas lo tienen, ¿cierto? Y estoy tratando de aprender también, porque la vida es eso, es levantarse todos los días a tratar de aprender. Yo siempre he dicho que yo no soy abogado, soy estudiante de Derecho, y lo voy a seguir siendo hasta el día que me muera. Porque si hay algo, digamos, en lo que no podemos abdicar, es en esa capacidad de poder levantarnos todos los días con la humildad de decir, yo soy una persona lleno de carencias aún en el conocimiento, y tengo que levantarme todos los días a aprender algo nuevo. Ahora, ¿cómo se da el paso? Algo lo señalabas, porque te das cuenta que tiene la vocación de servicio, de ayudar, solucionar problemas. A través de la abogacía descubre que solucionas problemas, la gente queda contenta. En esos juicios seguramente hay temas de injusticia,
y tú quieres reparar de alguna forma y pasas a la política. Y ahí, ¿cómo llegas? ¿Qué te ofrecen? ¿Tú te buscas el camino? ¿Te vas haciendo el sendero? Lo que pasa es que es muy, digamos, fácil de, estando en el mundo del derecho, empezar a observar situaciones que no son susceptibles de ser solucionadas desde la potestad que tenemos los abogados de poder dar solución, porque nosotros trabajamos sobre la base de un caso concreto, es decir, quien nos contrata, vamos a trabajar para la solución de ese problema en particular. Pero de ahí a observar que existe una serie de problemas que trascienden al individuo propiamente tal y ya son problemas de tipo sociales, entonces la pregunta es cómo yo soy un aporte como abogado para poder hacer que esto cambie desde un punto de vista comunitario, desde un punto de vista social. Y la única forma es dando el paso hacia la política. La política es una actividad bastante denostada, goza de poco prestigio, entonces el hecho de abrazarla de alguna manera es un riesgo importante, porque quien entra a la política corre el riesgo obviamente ya de que su nombre y su prestigio se deteriore aún más. Si los abogados ya tenemos un prestigio deteriorado porque siempre vamos contra alguna contraparte, por lo tanto vamos generando anticuerpos en un entorno, como también obviamente el aprecio de quienes probablemente defendemos bien. No a todos los defendemos bien o no todos los defendemos con los resultados que esa persona quisiera, pero cuando uno entra a la política es más complejo todavía el escenario, porque obviamente ya tú te ganas, digamos, la animadversión de tus adversarios políticos y del mundo que está detrás, digamos, de ese electorado. En consecuencia, porque a veces cuesta distinguir. Pocos tienen la sapiencia y la capacidad de decir, mire, esa persona practica la política desde una perspectiva distinta a la que yo observo el mundo, pero aún así admiro que sea capaz, no sé, o le veo. Normalmente cuando uno ve al adversario le ve todo malo. Entonces, ingresar al mundo de la política en espacios como este, por supuesto que es un riesgo importante, pero no te queda de otra, porque en definitiva, si tú quieres de verdad y tienes vocación de servicio y quieres ser un aporte a lo social, bueno, llegar a ese espacio es casi inevitable. Por lo tanto, admiro a toda la gente que de alguna forma ha dado el paso hacia la política, porque es una actividad que hay que ser bastante valiente, de verdad. Claro, lo resumen que hay que tener cuero de chancho. Así es. Un poco folclórico el término, pero para muchos es una realidad. Primer periodo de Core como independiente, buena experiencia, quedó con sabor a poco y vino una segunda. Esa primera experiencia, ¿cómo se vivió? ¿Qué significó en lo personal, Cristian? Fui independiente, pero por un espacio político, del cual me hice parte, por cierto, porque me gusta ser agradecido de quienes me dieron la oportunidad. Yo no salí a juntar firmas. Fui por un partido político, respecto del cual estuve en ese partido hasta el último día que fui Core. Y terminado mi periodo como Core, yo salgo de ese partido político por el respeto, insisto, a ser parte de un espacio que te abrió las puertas. El primer periodo fue muy satisfactorio porque fui parte de un núcleo dentro del Consejo Regional de Valparaíso que tenía la gobernanza, en definitiva. Era mucho más simple poder, con un gobierno proclive al espacio político del cual fui parte, de poder conseguir cosas. Estábamos en el gobierno de Piñera II, el intendente Jorge Martínez, yo era un Core de Renovación Nacional, por lo tanto las puertas estaban tremendamente abiertas para personas que fueran de la misma línea política, por lo tanto la capacidad de gestión era mucho más grande. Por lo tanto, si yo pedía, no sé, recursos para un determinado rubro o sector, teniendo, digamos, el gobierno en ese instante de turno cercano a mi línea ideológica, era mucho más simple poder conseguir cosas. Sin embargo, en el segundo periodo se altera esa situación porque cambiamos a los gobernadores regionales, que yo creo que es una muy buena noticia para el país, porque en definitiva es un avance hacia la descentralización. Pero el gobernador electo no fue de mi línea política. Sin embargo, Rodrigo Mundaca tuvo siempre una postura muy, muy proclive a poder ayudar a la provincia de Petorca, porque es un hombre que emana, digamos, de estas tierras. Y con los cores de la provincia de Petorca siempre tuvo un trato afable, cercano, amigable. Sin embargo, él no lo es todo, porque el espacio político también, las fuerzas y las corrientes cambian internamente, por lo tanto, formo parte después de una especie de minoría en ese segundo periodo y quienes gobiernan son otros. Entonces, ahí se producen algunos defectos sistémicos, porque en definitiva el cargo de Core, lo bien o mal que tú puedas representar un territorio también va a depender de la capacidad que tengas de navegar dentro de la estructura democrática interna que tiene el Consejo Regional. Dicho de otra forma, si tú no quedas dentro del lote que manda, que gobierna,
mañana es poco lo que puedes hacer por tu territorio, y eso me parece un defecto, insisto, del sistema que es importante corregir. Ahora tú me dirás, bueno, pero en todos los espacios políticos pasa exactamente lo mismo, con los consejos municipales, en las cámaras de diputados, Senado, bueno, es cierto, porque así es la democracia en definitiva, pero creo yo que de alguna manera hay que rendir a la expectativa que se le hace a la gente, porque cuando las personas se presentan al cargo de core, pueden hacer una serie de promesas, que voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero al final del día tienen que alinearse varios astros y generarse ciertas ecuaciones Claro. para que efectivamente se pueda cumplir con aquello, porque no todo depende de la voluntad, digamos, del core que representa un determinado territorio. Y esto nadie te lo dice, porque en definitiva es poco popular, pero esa es la verdad de las cosas. Y además que no es lo que también lo que se le vende por decirlo entre comillas, al electorado cuando uno va de candidato, porque se ofrece solución de salud, de educación, sin embargo después las atribuciones son en otro sentido, no de, Sí. de poder mejorar problemas que incluso son de nivel nacional. Es súper interesante eso que tú planteas. De hecho, acabo de terminar una tesis por un magíster en Derecho Público que he realizado, que lo quiero transformar en un libro, que mi profe me está insistiendo que hay que publicarlo. Entonces, que se refiere al proceso de traspaso de competencias en Chile, porque la descentralización ha pasado por varias etapas en nuestro país, que data, digamos, del año 93, en serio, digamos, cuando se crean los gobiernos regionales. Después viene una etapa de la elección democrática de los core, el 2014, después la elección democrática de los gobernadores, y ahora viene una cuarta etapa que es el traspaso de competencia, que se refiere precisamente a aquello y que dice relación con que hoy día tenemos los gobiernos regionales, pero lo tenemos como un león sin dientes y con un FNDR que representa entre un 5 y un 7% de la inversión de la región. En la región de Valparaíso son cerca de 100.000 millones, pero eso aún es poco respecto a la gran inversión que se hace en la región. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para avanzar a una verdadera descentralización? Y la respuesta es, tenemos que empezar a dotar a los gobiernos regionales de una potestad suficiente y necesaria para efectos de que las decisiones efectivamente puedan estarse tomando desde la región. Pero ojo con esto, no podemos perder de vista que Chile es un país, un Estado unitario, no es un Estado federal. Por lo tanto, tiene que haber un límite. Nosotros podemos darle potestades a las regiones, facultades o competencias, pero tampoco que se nos pase la mano de manera tal de convertirnos en Estados federales. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, las leyes de rentas que van a poder permitir que los gobiernos regionales tengan recursos autogenerados en las regiones, a mí me parece fundamental para el proceso de descentralización. Son cosas que están en desarrollo, ¿sí? El proceso de descentralización es un proceso creciente, reciente, naciente, en marcha, incipiente. Por lo tanto, falta mucho por recorrer. Yo hice un análisis, digamos, del avance que ha habido en Colombia, en Bolivia, en algunos países de Europa, como por ejemplo Francia e Italia, que son buenos referentes, y la verdad de las cosas es que tampoco estamos muy distantes. Todos estos países estamos recién un poco entendiendo de que la descentralización es clave, digamos, para el desarrollo de los territorios. Uh-huh. Ahora, un poco haciendo historia, recuerdo el primer periodo. ¿Alguna satisfacción? ¿Fue tiempo de sequía, tiempo de pandemia? ¿Ya estaba o todavía Nos tocó no? difícil, nos ¿Sí? tocaron varias cosas, eso la voy. verdad. Bueno, nos tocó sequía, pandemia y nos tocó estallido social. Son tres Ya. eventos que para mí al menos nos hizo que los años pasaran rapidísimo, las arrugas se generaran y las canas también. A mí, bueno, no me afectó mucho lo de las canas todavía, pero envejecimos harto con en esa etapa porque efectivamente fue bastante complejo desde un punto de vista de enfrentar crisis. Yo creo que, bueno, Dios pone a las personas indicadas en los momentos adecuados y no todo el mundo tiene la capacidad de enfrentar crisis. Las que nos tocó fueron bastante complejas. Cuando tocó el periodo de sequía, obviamente, nosotros éramos la zona cero como provincia de Petorca, por lo tanto, aquí es donde estuvo focalizado en esa época el esfuerzo. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, la repartición que se hicieron o asignaciones de pellets, fardo, digamos, todo para que no se nos muriera el escaso ganado que nos iba quedando, ¿cierto? Porque la hierba era muy, ya casi desaparecía en esa época. No se ha mejorado mucho, pero obviamente hemos tenido años, digamos, con mayor pluviometría. Se creó el tema de los del apoyo, digamos, un convenio con INDAP, que se otorgan, digamos, una cantidad de recursos importantes. La Comisión de Recursos Hídricos también fue clave para poder apoyar y también las gestiones que se hicieron con el nivel central. Es una cosa. Después el tema de la pandemia, obviamente casi la mitad de nuestro FNDR ese año fue destinado al apoyo a lo que significaban los hospitales, los insumos médicos. No estábamos preparados para una situación así, por lo tanto tuvimos que también utilizar recursos para la compra de cajas de mercadería. Ahí hubo una polémica respecto al proveedor. Recuerden ustedes que se tuvo que activar la comisión de fiscalización porque se hizo una compra, un trato directo. Entonces, obviamente, eso generó, digamos, alguna importante dosis de poner atención, digamos, a cómo se estaban invirtiendo los recursos. Y también, perdón que
Sí. agregar un dato. Y también había confusión en quién las entregaba. ¿Te acuerdas? Habría problemas Así con es. los municipios, con el GORE. Sí, claro, ¿De quién por eran las supuesto. cajas? Ahí ¿Quién las entregaba? nosotros necesariamente, mira, el gobierno regional es un ente con 170 trabajadores o funcionarios, más 28 cores y un gobernador regional. No hay más seres humanos en ese espacio que, bueno, el ascensorista, digamos, y la gente que trabaja en otra. Pero lo que te quiero decir en definitiva que este espacio no tiene la capacidad de hacer la distribución, no tiene la capacidad logística como para hacer distribuciones tan importantes en la región. Por lo tanto, nosotros siempre hemos tenido, nosotros digo, yo ya no estoy en ese espacio, perdón, los cores siempre tienen que tener, o los gobiernos regionales, una contraparte técnica. Y siempre el socio más estratégico fueron los municipios, porque en definitiva son quienes tienen la capacidad operativa en cada una de las comunas para poder hacer esas distribuciones. Pero ahí vienen los problemas políticos electorales, porque hay luchas de ego, la autoridad local que empieza a decirle a la gente que eso en realidad se lo está regalando prácticamente con su propio bolsillo, se desconoce, digamos, que detrás de eso hay recursos que vienen de los consejos regionales, se desconoce la aprobación que hicieron los cores. Entonces, hay toda una pelea que lamentablemente a la gente no le importa, porque a las personas les importa que le lleguen la ayuda en esos momentos, pero que los que estamos en la política estamos observando la mayor de las miserias humanas cuando esas cosas pasan. Entonces, suele, digamos, ser bastante desgastante en situaciones como esa tener que lidiar con la pequeñez humana. Y también lo vivimos, vimos muchas de esas cosas. Bueno, y después cuando viene el estallido social, obviamente aquellos que estábamos en una corriente ideológica distinta a aquellos que estaban promoviendo el estallido, nos vimos bastante afectados desde un punto de vista de nuestras imágenes. Pues yo quiero hoy día hacer un recuento de lo bueno y lo malo. Sí, la fotografía de mi cara también anduvo en pancartas o pegada en postes con una bala atravesada por la sien. Entonces, pero lógico. Mira. Entonces, es bien chocante ver una cosa así, pero bueno, es parte, digamos, del haberse atrevido, digamos, a participar de la política un tiempo. Así es. Con respecto al actual consejo, ya veíamos cómo estaba conformado cuando te tocó estar a ti en tus dos oportunidades, pero en el actual, no sé si hay una madurez o el proceso va avanzando. Y así como los concejales de las comunas se han puesto más, entre comillas, incisivos o más inquisitivos o más fiscalizan más a sus alcaldesas o alcaldes, pareciera ser que por lo que se ha señalado hoy por hoy, este consejo regional también tiene la intención de fiscalizar. No sé si porque hay un grueso político de un sector que está liderando, o también porque al final del periodo de Mundaca, del gobernador Mundaca, hubo problemas con algunos camiones de aljibe, hubo problemas con algunos recursos al área de la cultura, fundación, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Hay una madurez de las competencias o también algunos errores de quienes están dirigiendo el Consejo? Yo creo que a medida que avanza el tiempo, la experiencia pasada va sirviendo para las nuevas generaciones en estos espacios colegiados. No solamente me refiero al Consejo Regional, me refiero también a los consejos municipales. Pero yo honestamente pienso de que los primeros meses o semanas de las nuevas conformaciones, porque el Consejo Regional de Valparaíso se renovó casi completamente, es decir, quedaron 3 o 4 cores del periodo pasado, el resto salimos todos, por distintas razones, porque se les acababa la posibilidad de seguirse reeligiendo, en el caso mío por enfermedad, en el caso de otros porque no fueron nomás a la reelección, bueno, en fin, pero en definitiva hubo bastante renovación. Entonces, como tú dices, hay mayoría de derecha para un gobernador que es de izquierda. Por lo tanto, obviamente la promesa inicial es vamos a ser muy firmes con la fiscalización. Además que esto viene precedido de una situación compleja en el país que involucró a los gobiernos regionales, que se refiere al traspaso de los casos fundaciones. Y que yo lamento profundamente, más allá, digamos, de a quién afecte o no, lamento porque la desconfianza que se tiene en las regiones desde el nivel central, desde Santiago, es una cuestión histórica que viene de la época de la batalla del Ircay. Entonces, claro, cuando tú eres regionalista y tienes una vocación descentralizadora, siempre te va a entristecer de que existan casos de corrupción desde las regiones porque le da la razón a los centralistas. Y dicen, se dan cuenta que no es bueno que las regiones administren tantos recursos porque se lo roban. Entonces, es una mala noticia para la descentralización cuando se producen estos eventos. Por lo tanto, la promesa, obviamente, de los consejeros regionales siempre tiene que ser, vamos a ser muy fiscalizantes respecto al tema de los recursos. Ahora, en honor a la verdad, Mundaca es un gobernador que navega muy bien en las aguas de la política, por lo tanto él concita normalmente
acuerdos, ¿cierto? Porque sabe manejar, digamos, el espacio político, ya lo aprendió muy bien, y eso hace la diferencia. Por lo tanto, lo más probable es de que en un principio, claro, exista ese ímpetu de querer fiscalizar, pero con el tiempo ese espacio va a ser un espacio relativamente normal donde se van a privilegiar los intereses de la región. Ahora, cuando pasan los consejos municipales, tú también ves consejos municipales que trabajan más alineados con el alcalde y otros que están mucho más con la pluma parada con el alcalde. Y la responsabilidad es del alcalde, fíjate, porque es el alcalde el que ha sabido o no ha sabido manejar desde un punto de vista político a ese espacio. Yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de la ex administración de Víctor Donoso en Cabildo, que es una administración donde los concejales, la verdad que no tenían mayores inconveniente, digamos, en trabajar muy hermanado, digamos, con el alcalde, muy de la mano con él, o el caso de Claudia Dasme en Papudú, donde manejaba bien su consejo municipal, digamos, y se hacían cosas, y yo los veía compartir, digamos, con mucha camaradería. Sin embargo, en la Ligua existe una posición más beligerante interna y que tiene que ver también con cómo el líder natural maneja, digamos, ese espacio político. Entonces, ahí yo creo que Patricio Pallares a lo mejor tiene que, ya es su segundo periodo, ir aprendiendo un poco a mantener un consejo de alguna manera. A ver, trabajar en pos de un objetivo común. La gente no quiere escuchar pelea porque no le interesa el reality, no sé qué día funciona el consejo, pero hasta toda la semana escuchando, digamos, no, la gente lo que quiere es que le solucionen el problema de los tacos de 40 minutos que tenemos en la Ligua, el problema de la salud, el problema del comercio que está. Bueno, esas son las cosas que requiere, digamos, la ciudadanía. Bien, importantes comentarios, argumentos nos está dando don Cristian Macaya Barca como consejero regional. Vamos a ir a una breve pausa para saludar a nuestros auspiciadores y estamos de vuelta en el Coffee Break. Estamos de regreso junto a usted con el programa Coffee Break a través del canal La Ligua TV, que nos puede sintonizar a través de canal digital o de libre elección o recepción 3.1 o a través de la empresa Whitcomb con el canal 29, ¿ya? Estamos conversando con don Cristian Macaya Barca, destacado comunicador, abogado y también hombre de la política en nuestra provincia de Petorca y la región de Valparaíso, donde ya hemos comentado, ¿verdad?, el caso de su experiencia en sus dos oportunidades como consejero regional de la región. Cristian, ¿cómo fue el trabajo con las municipalidades? ¿O hay algo en común en los municipios para los CORE? Postulaciones a proyectos, algunos de un mismo interés, de una misma problemática, o también se ve ahí la expertise de cada municipio con su equipo de CERPLAC para planificar proyectos y postular. ¿Cómo se ve esa parte? Que siempre ha sido la duda. El consejero viene a los municipios o los municipios buscan al consejero para hacer lobby y tramitar sus proyectos. Claro. Bueno, el lobby no es la palabra, digamos, porque, porque el lobby la ley del lobby se refiere a gestores de intereses particulares. ¿Ya? Y en el caso del municipio no es un interés particular, es un interés público. Correcto. Por lo tanto, las autoridades dialogan, digamos, no es necesario hacerlo bajo el marco, digamos, de la ley del lobby. Cuando es un privado, sí, obviamente. Y siempre hay que atender a los privados. Yo tengo una crítica con respecto a algunas autoridades que niegan audiencias por ley del lobby cuando quien la pide es alguien relacionado con la minería o con un área que no le genera escosor, entonces no atienden a las personas. Y la verdad que uno tiene que estar, cuando es autoridad, a disposición de cualquier persona que requiera a la autoridad, porque así lo dispone el artículo 19, número 14 de la Constitución, que es el derecho a petición. Pero volviendo a la pregunta, respecto a si existe ese diálogo permanente con los municipios, sí, yo creo que la municipalidad y los gobiernos regionales son socios estratégicos que trabajan de manera muy simbiótica, porque resultan esenciales, como lo señalaba anteriormente, porque los recursos que puede distribuir en la región el gobierno regional, su unidad operativa como para poder irlos desarrollando dichos proyectos, naturalmente, que son las municipalidades. Pero tú muy bien señalas respecto a las capacidades que tengan las municipalidades para poder optar estos proyectos, porque un proyecto es algo que tiene que ser solicitado por aquel que tenga interés en desarrollar una determinada obra. Y ahí es donde se producen ciertas asimetrías.
con algunos municipios que tienen mayor capacidad que otros para poder levantar proyectos. Y eso es injusto para la región porque, en definitiva, no tiene por qué pagar el costo de la falta de profesionales adecuados de un determinado municipio que por razones de tener menos presupuesto, estar más alejado de los centros urbanos, por tener menor cantidad de habitantes, entonces no tienen la capacidad de contratar profesionales con mayor experticia técnica, como por ejemplo SECPLAC. Entonces el territorio tiene que asumir las consecuencias de la falta de capacidad o la falta de recursos de esa municipalidad. Eso es una injusticia enorme. Por lo tanto, siempre tratamos de abogar por el hecho de que aquellas zonas que están en una situación desmejorada respecto de otras, pueda de alguna manera esas canchas emparejarse. Y por eso es tan importante aquello que tiene que ver con la creación de zonas de rezago. Zona rezagada es un plan que está en la ley, obviamente, que ayudó mucho a comunas de la provincia de Petorca, como son Petorca, Cabildo y La Ligua, precisamente porque de 6 comunas en la región, estas 3 quedaron incorporadas con esta nomenclatura. Esto es una especie de certificado de que esas comunas hay que darles un apoyo, hay que darles una ayuda especial, adicional, diferenciada, digamos, de la que tienen las comunas más grandes. ¿Pero fue por un periodo terminado o eso 7 se años. mantiene? 7 años. 7 ¿Aún años, estamos en eso? y aún estamos en eso, pero ahora hay que renovarlo. Entonces es importante el trabajo que hagan los actuales consejeros regionales en orden a poner de manifiesto que es importante que esa aptitud, en definitiva, se mantenga, digamos, en estas comunas, por razones de lejanía, por razones geográficas, por razones, digamos, de recursos de propio municipio. Entonces, ahí tú ves instancias o espacios donde se logran más justos equilibrios. Pero es cierto lo que tú dices, Roberto, efectivamente no todos los municipios tienen los mismos comportamientos y va a incidir mucho en la capacidad y la proactividad que ellos tengan para poder optar o no a estos recursos. Ahora, ¿quién se acerca a quién? Bueno, cuando estamos al servicio de la comunidad, tanto consejeros tienen que acercarse a los municipios como municipios acercarse a los gobiernos regionales para requerir los recursos, porque en definitiva aquí nadie puede esperar que lleguen, digamos, a golpearle la puerta para hacer la pega para la cual estamos mandatados. Exacto. Ahora, ¿qué importancia o cuál es la función más específica del consejero regional? Porque a lo mejor, y lo vimos en campaña, ¿verdad? El alcalde, la alcaldesa le conviene estar bien con el gobernador, que el que aprueba y que entrega los recursos. ¿Cuál es, en algún momento pesa la función del consejero que tenga que votar por un proyecto y dejar de lado otro, o negociar, transar con consejeros de otras provincias para que en algún momento se favorezca una provincia y no otra? ¿Cuál es la función más importante de apoyo para las provincias? Bueno, hay un concepto que es bastante recurrente y se menciona mucho en las discusiones del hemiciclo, que son la equidad territorial. Y de alguna manera, todos los consejeros son responsables de que la región avance de manera armónica en pos de una estrategia que se llama Estrategia Regional de Desarrollo o Estrategia de Desarrollo Regional. Por lo tanto, si se apoya una determinada provincia, hay que salvaguardar de que en la siguiente bajada de cartera, que probablemente va a ser en unos 3-4 meses más, otras provincias u otras comunas que no quedaron incorporadas en esa primera bajada digo porque se pone a disposición, digamos, de los consejeros votar una cartera de proyectos, pueden quedar incorporadas. Por lo tanto, en eso todos son, aquí no se trata de bregar solamente de manera irracional, como los que el Tehue, digamos, esos pajaritos territoriales que siempre están defendiendo su territorio. No, uno al ser electo en un cargo pasa a serlo digamos, de toda una región, en el caso de los consejeros regionales, más allá que representa un determinado territorio, pero no por eso uno va a no sé, pasar por alto que hoy día los Andes tienen una tremenda necesidad. Por lo tanto, hay que tener una mirada regional cuando se ejerce ese tipo de cargo, creo yo. Al menos es lo que a mí me inspiró, más allá, digamos, de que uno abogara por los recursos para su territorio. Pero los roles están claramente establecidos en la ley. Es el gobernador regional quien pone a disposición de los consejeros los proyectos para ser votados. Por lo tanto, es él quien maneja la inversión y el consejero es quien aprueba. Por lo tanto, si usted me pregunta ¿con quién tiene que estar bien el alcalde? ¿Con el gobernador o con los consejeros? Bueno, con ambos, pues si ambos tienen roles ahí. Por parte del gobernador es importante, digamos, para que ese proyecto pueda ser puesto a disposición de los consejeros para votar, pero después usted va a necesitar los votos. Por lo tanto, también es importante que ese consejero tenga al menos una cercanía con el proyecto, y ahí es muy importante el trabajo que se haga en los territorios, las reuniones que se tengan con los territorios. Yo no soy partidario de que las autoridades políticas estén todo el día tomando tecito con las organizaciones sociales, porque eso creo que, en definitiva, claro, probablemente muchos lo defienden y
digan, para no estar alejado de la realidad. Es importante, digamos, pero pasarse todo el día en eso, la verdad que solamente estar mirando con objetivos electorales. Aquí hay que hacer un trabajo que es muy importante y que demanda mucho tiempo y que es el que se hace precisamente en los espacios institucionales para los cuales se ha sido electo. Otra cosa que no se ha entendido bien todavía, Cristian, como en el rol del consejero, es algunas personas que, porque no lo postulan a un proyecto, no logran, y a veces no necesariamente tiene que tener el apoyo del consejero o la votación. Por ejemplo, estos famosos proyectos culturales que a veces dice, oye, el concejal no votó por nosotros, no nos apoyó, y según tengo entendido, parece que los consejeros ahí participan de las bases, digamos, de supervisar que las bases estén bien hechas y sean, digamos, asequibles a todo el mundo. Se aprueban las bases primero, después se desarrolla el concurso y después, cuando ya se está a punto, digamos, de elegir a las organizaciones, supongamos a las 900 organizaciones seleccionadas de 3.000 que se presentaron, se baja un listado que fue producto de un discernimiento técnico. Un filtro. Un filtro técnico. No son los consejeros regionales quienes dicen esta y esta organización. No, porque no nos correspondería, digamos, yo todavía hablo como no, Roberto, no sé si te has dado cuenta, he dicho varias veces, pero yo no soy core, para que quede claro, pero tuve, digamos, la experiencia de un par de periodos. En definitiva, lo que quiero decir es que esto es una decisión técnica y después viene una votación en bloque, es decir, esos 900 que fueron técnicamente seleccionados, los consejeros los votan en bloque. Por lo tanto, no puede la organización después decir, ese consejero no nos dio el proyecto. No, porque la verdad es que es una decisión, insisto, estrictamente técnica, porque las bases establecen puntajes por determinados ítems. Lo mismo pasa con fondos de medios, por ejemplo, y con todo el resto. Ahora, no niego que antiguamente había una suerte de selección técnica, pero después venía una suerte de discernimiento o disquisición política. Es decir, había un cierto juego de pierna o un margen de discrecionalidad mucho más elevado de parte de los consejeros regionales para decir, sabe que más allá de que este no cumpla con los requisitos técnicos, yo igual quiero que esté beneficiado. Existía eso antiguamente. Pero eso fue lo que dio lugar a los dos fraudes a la intendencia, tan famosos, fraude 1 y fraude 2, que después de eso generó la necesidad de que los consejeros solamente aprobaran de acuerdo a selecciones técnicas que se hacían previamente. Bajemos al plano más local, don Cristian, estando como consejero regional Cristian Macaya y la señora Severina de Gracia, ella renunció en el periodo que lo señalaba la ley para postularse a alcaldesa en la comuna de La Ligua. ¿Por qué no hizo lo propio Cristian Macaya? No me veo siendo alcalde de una comuna. La verdad que no todas las personas tienen las mismas capacidades. A mí me gustaría ser parlamentario, a mí me encantaría ser diputado. No me voy a presentar a diputado, no estoy levantando ninguna candidatura. Pero ¿por qué me gustaría tener esa actividad? Porque es una actividad que me es cercana desde el punto de vista de mi rol de abogado. A mí me gusta el trabajo de estudio normativo, legislativo, por eso me dedico mucho a la investigación, por eso estoy muy afanado, digamos, en la elaboración de una tesis, porque el estudio normativo, el estudio de la jurisprudencia, que en cada uno de mis juicios tengo que desarrollar, hace que uno tenga, digamos, una mayor conexión con el mundo de la creación normativa. Sin embargo, las municipalidades requieren otro tipo de perfiles y ese perfil pasa principalmente por ese buen vecino que tiene capacidades de administración y es una persona dispuesta a estar las 24 horas del día y los 7 días de la semana a disposición de su gente, lo cual es tremendamente valorable. Yo admiro mucho el trabajo que hacen los alcaldes, pero también pasa por una cuestión de vocación. No digo que si no me lo representara no lo podría hacer, yo creo que claro, pero en esta etapa de la vida en la que estoy al menos no es una cuestión que me haya yo propuesto. No digo que a lo mejor más adelante lo pueda pensar, pero yo no tengo, digamos, un afán o un ánimo de poder dirigir una municipalidad aún porque siento de que puedo ser más útil en otros aspectos. Como abogado me siento que realizo un buen trabajo, me comprometo mucho con mis juicios y si usted me pusiera de alcalde se va a perder un abogado. Entonces, creo que si tengo la posibilidad de desarrollar mi profesión durante todo el tiempo que pueda, voy a tratar de hacerlo. Y además que valoro muy positivamente las autoridades que hoy día tiene la provincia de Petorca en los cargos. Lamento que Severina no haya podido alcanzar su objetivo. Al final terminé teniendo una bonita y respetuosa amistad con ella.
con su marido también, pese a todas las diferencias políticas que tuvimos en otra oportunidad en la vida, en algún momento ya tuvimos la capacidad de hablar y de tener una cercanía humana, así que le deseo el mejor de los éxitos, pero lo propio digo respecto de aquellas personas que lograron y alcanzaron sus objetivos, porque soy muy respetuoso y creyente de la democracia, por lo tanto si la Ligua quiere tener a Patricio, si Papú a Claudia, qué sé yo, y bueno, y el resto extrapolando a todo el resto de las comunas, ahí estaremos desde la perspectiva del buen vecino apoyando, ¿cierto?, la soberana decisión que ha tomado la comunidad respecto a las elecciones de sus autoridades. Ese es el aspecto político de Cristian Macaya, destacado abogado, core en su momento en 2 oportunidades, y no está dando justamente la explicación porque siempre se dijo, no siempre, para algunas personas, para ser más preciso, algunas personas pensaron que podía haber sido también un buen alcalde de la comuna de La Ligua. Don Cristian, o Cristian, ya en términos ya como colega de las comunicaciones. Somos amigos hace 35 años. 35 años por lo menos. Cristian, y las comunicaciones, la docencia, ya quedan todas ya postergadas. ¿Te gustaría tener algún programa en la televisión local, en una radio, hacer un programa tal vez como desde el punto de vista de la abogacía, de orientar, o ya Festival del Telar no existe, porque ese era el nivel de... Y no tengo la panza para pararme arriba de ese escenario, así que no. Pero como comunicador. Sí, sin duda, me ha gustado siempre, desde los, 14 años debe ser, animé mi primer festival por allá, el Festival de la Familia en Santa Cruz por el año 1988. Desde ahí partió mi historia, y si pongo los actos cívicos que me sacaban a animar cuando tenía 7, 8 años, y tiene que ver porque aprendí a leer más rápido que el resto de los compañeritos, entonces por eso me sacaban a leer al frente, entonces eso marcó, digamos, el camino. Animé 3 años consecutivos el Festival del Telar, que era un importante festival. De hecho, murió conmigo el festival, quizás fui a lo mejor responsable de eso. Y bueno, y tanta actividad artística que pudimos desarrollar en aquellos años. Nos involucramos en la producción de eventos, en las discotecas, incluso se vivió lo que se tenía que vivir en la época que corresponde. Hoy son otros tiempos y hoy son otros los llamados, por supuesto, porque uno no puede pretender tampoco tener el síndrome de Peter Pan y llevarse el resto de la vida pensando en lo que fue y participando en actividades que no le vienen a la edad de uno. Pero estos espacios más pausados, más reflexivos, como lo que tú haces, Roberto, no estoy diciendo que voy a levantar un programa el día domingo a las 12 del día de servicio a la comunidad, no, eso jamás. No. Pero sí encantado de poder participar como panelista, como lo que fuera en realidad, porque tampoco en esto hay que no sé, tener ambiciones mayores, sino más que poder desde la perspectiva de la opinión ir generando opinión en el resto. Yo creo que es muy importante eso, y en eso la Ligua ha estado en la vanguardia. Cuando uno recorre la región, no observa, digamos, los programas que se desarrollan en los medios de comunicación local o en este mismo espacio donde se puede dialogar, donde se puede conversar y donde se puede construir debate. La democracia se ejerce gracias precisamente a la capacidad que tenemos de poder construir opinión. Así que bienvenido eso, y si está la posibilidad, por supuesto que voy a aceptar o participar en la medida de mis tiempos y de mis posibilidades. Bueno, a lo mejor en algún momento, estimadas amigas, amigos televidentes, ustedes lo van a tener también en su pantalla. Esperamos que sí sea, porque sin duda sería un aporte también a las comunicaciones, como siempre lo ha sido. Bueno, Cristian, queremos agradecer que haya estado con nosotros, nos hemos reencontrado. No tocamos el aspecto de salud porque te vemos bien, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados en su momento, temían por una enfermedad muy grave que podías tener, pero gracias a Dios te vemos bien, y es lo bueno. Así que... Sí, la verdad que la tengo todavía, la arrastro, pero está controlado. Yo tuve un cáncer renal, me extirparon un pedazo de riñón en la mitad, después quedé con un proceso de quimio, entonces, bueno, pero nada grave, nada que no pueda, digamos, avanzarse en ello. Muchas personas han pasado por lo mismo, y la verdad es que hago un llamado a que todos quienes tengan estas enfermedades den las batallas, porque depende mucho del anímico, depende mucho también de cómo uno enfrente, digamos, estos procesos, y la verdad que siempre confiado también en las creencias de uno, porque yo creo en Dios, por lo tanto también es relevante eso. Bien, gracias por haber venido al programa, amigo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes, estimados amigos y amigas que nos siguen a través del canal La Ligua TV, a través del canal 31 de libre recepción, o a través de Wilcom, empresa de cable, en el canal 29. Nos encontramos en la próxima edición de este programa Coffee Break. Hasta entonces.